tampoco voy a hacer una presentación, prefiero estar directamente, pero de vez en cuando sí que cambiaré a una presentación, sobre todo para ver los vídeos, ¿vale? Bueno, me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Pablo Lorenzo. Muchos me conocen por Family Man. Soy padre de 7 hijos, de profesión informático, pero como aficiones, pues tengo un par de ellas que es una es la orientación familiar. Soy moderador de orientación familiar en aula familiar y durante pues, muchos años he compaginado mi labor profesional con esta afición de ir a colegios colegios, parroquias, ayuntamientos y dar sesiones de orientación familiar con padres pues, de toda España. Y la otra afición que tengo es que soy youtuber, ¿vale? Esto ya os explicaré cómo surge, ¿vale? Y cómo a partir de esa afición, pues, surgen muchas cosas y acabo escribiendo un libro, que es un poco lo que os voy a contar, un poco cómo surge este libro llamado Family Man, con el título de cómo ser influencer de tus hijos. Y ahora, pues, durante la sesión, pues, vemos un poquito más qué es esto de influencer. Pero antes de empezar, os quiero hacer una pregunta y me gustaría que pensarais tres respuestas, ¿vale? Esto luego tendrá que ver con el final de la presentación, pero os quiero preguntar, en 3 palabras, ¿qué idea tenéis de los adolescentes de hoy en día? ¿Vale? Con 3 palabras, ¿cómo definiríais a un adolescente de hoy en día? ¿Vale? Pensarlo, lo tenéis ahí y luego al final de la sesión vamos a estas 3 palabras con las que definiríais a un adolescente de hoy en día. Y a partir de ahí, pues luego os cuento un poquito de qué va. Bueno, como os he dicho, recientemente he escrito un libro que se llama Family Man, cómo ser influencer de tus hijos, y siempre cuento un poquito cómo surgió esta idea de escribir este libro. Y todo surge hace muchísimos años. Cuando yo tengo a mi primer hijo, vamos a una sesión de orientación familiar, mi mujer y yo, Carmen y yo, y en esa sesión de orientación familiar, el moderador nos dice una frase para mí apocalíptica, ¿no? Y nos dice que ahora, mi hijo pues tenía pocos años, dice, ahora tú como padre lo sabes todo, eres el héroe de tus hijos, pero cuando tu hijo tenga 15, 16, 17 años, tú no te enteras de nada. Tú no sabes nada y no te enteras de nada. Entonces, a mí eso me dolió muchísimo porque, no sé, pasaba por mi cabeza los sacrificios que yo estaba haciendo por mis hijos, ¿no? Los sacrificios, no sé, desde tener que quitar la primera caca en el hospital, el meconio, que es ese chapapote negro que producen los niños en su primera caca, desde quitar eso hasta las noches sin dormir. O sea, yo pues lo pasaba muy mal, porque esto de cortar las horas de sueño me producía, pues, me desconcertaba mucho, me daba mucho cansancio. Carmen, cuando nació Pablito, pues Pablo pesó más de 4 kilos 70 gramos. Entonces, Carmen tuvo anemia severa. Entonces, eso suponía que no se podía levantar de la cama. Entonces, para darle las tomas de pecho, pues yo lo cogía, se lo daba, ella le daba un pecho, me lo daba, yo le hacía que echara al aire, se lo volvía a dar, le ponía en otro pecho, me lo daba, le daba aire, y entonces a mí, y luego eso pues cada 2-3 horas. Entonces, yo en un momento que me levantaba por la noche, dormido, cogía las sábanas y se las daba a Carmen como si fuera el niño. O sea, entonces yo decía, ¿cómo después de todos estos esfuerzos, cuando mi hijo se pone malo y está ingresado, no sé, todos esos sufrimientos que tenemos los padres desaparecen en un momento dado cuando nuestro hijo llega a la preadolescencia, adolescencia y entonces pasa de nosotros? Entonces, a mí eso me marcó mucho y lo que hizo es generar en mí un interés por hacer muchísimas actividades con mis hijos. Entonces, inventaba, buscaba, me tiraba a jugar con ellos al suelo, intentaba hacer siempre muchas actividades y todo eso pues iba funcionando, iba teniendo buena relación con ellos hasta que llega un momento en el que ellos ya son mayores. Me acuerdo pues un momento clave que fue volviendo de Tajamar, de jugar los domingos, jugábamos al fútbol y me iba con ellos a jugar al fútbol. Yo creo que era el único padre que iba ahí a jugar al fútbol con los chavales del club.
Y claro, mi hijo mayor ya tiene 1,90 m y bueno, a partir de 1,93 m dejamos de medirle, pero ya empiezas a tener hijos más grandes. Y entonces tú ya no, o sea, ya te da la sensación de que te arrastras por el terreno de juego, ¿no? O sea, ya no estás en tu sitio, no estás en tu ámbito, ya no eres ese héroe porque ya ves que tus hijos te miran como diciendo, bueno, haces lo que puedes, papá, o sea, no pasa nada, ¿no? Entonces, mi mujer y yo dijimos, bueno, tenemos que seguir haciendo actividades, pero en las que, primero, no hagamos el ridículo y, segundo, en las que puedan ser actividades que a ellos también les gusten. Entonces, empezamos a ver series de televisión. Laura, estás presentando. ¿Prefieres que ponga una presentación o...? Vale. Bueno, entonces, empezamos a ver series de televisión, ¿no? Con ellos. ¿Por qué? Porque viendo series de televisión nos dábamos cuenta que hay circunstancias que se producían en las series que nos daba pie a hablar de ciertos temas que si nosotros cogíamos a nuestros hijos y les plantábamos delante y decíamos, tenemos que hablar de esto, pues se iban a cerrar en banda o no les iba a salir el expresar todo. Pero si hablábamos de un tema, aunque fuera delicado, en tercera persona, hablando de otra familia, de otra situación, de algo que había pasado en la serie, pues sí que nos daba la oportunidad de decirles cosas y de que ellos nos contaran cosas. Entonces, bueno, fuimos manejando el tema de las series hasta que nos dimos cuenta que las series de televisión, bueno, pues no era lo que a ellos les enganchaba, no era lo que ellos veían y que ellos veían otras cosas. En particularmente veían YouTube. Entonces, pues bueno, pues dijimos, vamos a dejar a un lado las series y vamos a pasar a ver YouTube. Y entonces empezamos Carmen y yo a ver el YouTube que ellos, o los youtubers que ellos veían en ese momento. En ese momento veían a Willy Rex, a Vegeta, y nos encontrábamos pues un viernes por la tarde viendo en la tele, enchufando el ordenador y viendo pues 30 minutos de un chaval jugando a videojuegos o 30 minutos de un chaval haciendo... Pues, bueno, nos sentíamos muy incómodos porque no estábamos en nuestro ambiente, pero teníamos claro que eso es lo que les gustaba a ellos y era una forma de seguir teniendo esos espacios de comunicación que nos facilitaba el hablar con ellos de ciertas cosas. A partir de ahí, bueno, también vimos que bueno, se convirtió todo en una experiencia, porque Carmen, por ejemplo, empezó a seguir a algunos de los youtubers que ellos seguían. Y entonces se producían situaciones muy, muy graciosas, como que llegaba Jesús a casa y le recibía a Carmen y decía, oye Jesús, ¿has visto que has subido un vídeo Litos? Y habla de no sé qué, del maltrato de la mujer. Ah, sí, pues espérate, que lo voy a ver. Y entonces veías comentando y hablando sobre los ídolos o en esos momentos las personas que influían a nuestros hijos y entrábamos en esa burbuja, entrábamos en ese espacio de comunicación y podíamos hablar con ellos de esas personas y de esos temas de los que hablaban esas personas. Bueno, a partir de ahí, mi hijo que quería hacer imagen y sonido le propuse que, bueno, que diera un paso más y que no solo consumiera contenido de YouTube, sino que se convirtiera en creador de YouTube. Entonces, a partir de ahí dijo, vale, me parece bien, vamos a crear un canal y quizás pues lo más fácil es que empieces tú como moderador de orientación familiar, pues empieces tú hablando y contando pues cosas de educación para padres. Y a partir de ahí pues creamos Family Man, empezamos a subir vídeos sobre orientación familiar, sobre cursos para padres y bueno, al tercer o cuarto vídeo recuerdo que sentí esa frase que nosotros decimos a nuestros hijos y la sentí en primera persona, ¿no? Esa frase que mi hijo llegó y me dijo, papá, tenemos que hablar, ¿no? Entonces yo dije, ostras, ¿qué he hecho? ¿Sabes? Entonces me dice, no, tenemos que hablar del canal. Mira, esto no funciona. Nadie aguanta un vídeo de ti hablando sobre la formación de padres o la educación de los hijos. Esto es muy aburrido. Y entonces, a partir de ahí, dije, bueno, pues dime, ¿qué podemos hacer? Y entonces, pues ya tenemos que empezar a meter retos familiares, actividades familiares, y entonces fuimos cambiando el canal de YouTube y empezamos a añadir pues actividades, retos, pero seguíamos haciendo algo que nos permitía tener un espacio de comunicación con ellos, nos daba también la posibilidad de no relajarnos, de estar en su mundo, de buscar actividades que a ellos también les parecían atractivas, que ellos opinaran sobre actividades que podíamos hacer, y a partir de ahí, bueno, pues nació este canal pues el canal familiar, que se acabó convirtiendo en un canal familiar. Entonces, cuando ya entramos en esa época, mis hijos son adolescentes, yo ya doy sesiones de adolescentes
Álvaro, acabo de ver la cara. Ya es que ha entrado mi hermano, para que todos lo sepáis. Entonces, perdona, Álvaro. Entonces, empezaba a tener muchas conversaciones con padres con hijos ya preadolescentes y adolescentes. Entonces, en esos momentos me encontraba con sesiones que iba a dar y padres que me decían, oye, Pablo, ¿qué podemos hacer ahora que nuestro hijo está en la preadolescencia para que no entre en la adolescencia? ¿No? Les decía, pero bueno, ¿cómo para que no entre en la adolescencia? Si la adolescencia es un proceso, es una etapa de cambios que tu hijo tiene que pasar para que se convierta en adolescente. Si no pasa por eso, pues no va a conseguir ser adolescente. Ya, pero es que mira, nos han hablado tan mal, hemos visto peleas de padres y madres con hijos, relaciones que se han convertido en insoportables y auténticos dramas. Entonces, tenemos mucho miedo, nos da mucho miedo. Y entonces veía como ciertos padres, y además con todo el tema digital, se acababan desconectando de sus hijos en ese periodo. Entonces ahí había 3 preguntas que a mí me rondaban por la cabeza, ¿no? La primera pregunta es, primero, ¿por qué nos desconectamos de nuestros hijos cuando llegan a la adolescencia? ¿Por qué hacemos esa desconexión? ¿Por qué pensamos que no podemos estar en su mundo, que todo el tema digital pues, nos sobrepasa y que no vamos a ser capaces de compartir todos esos temas o todas esas vivencias que ellos tienen con ellos, y que se va a producir una desconexión y que ese hijo que te contaba todo cuando salía del cumpleaños, pues ahora pues va a dejar de contarte todo porque está en otro mundo. ¿Por qué se producía esa desconexión? La siguiente pregunta que me hacía era, ¿es posible seguir influenciando a nuestros hijos en esta era digital? En esta era donde tienen un teléfono móvil enseguida, donde tienen una tablet, el ordenador, donde están conectados y están recibiendo millones de input de todas partes. ¿Es posible que nosotros, como padres, en ese momento podamos seguir influenciándoles y aportando? Y la tercera pregunta que me hacía era, ¿cómo lo hacen los influencers de hoy en día para atraer a nuestros hijos, para influenciarles de la manera en que lo hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo puede Ibai, Vegeta, Willy Rex, Auronplay, todos estos influencers entrar en nuestros hijos y atraerles de la manera que lo hacen? Entonces, bueno, pues a partir de ahí surgió el libro. Con esas preguntas, pues empecé a investigar qué hacían esos influencers, qué técnicas de marketing se utilizan para conseguir hacer la atracción de ese público y el marketing de influencers. Y lo que hice fue adaptar todo eso a lo que son, las herramientas que podemos tener los padres, ¿no? Y a lo que es la paternidad y la maternidad, ¿no? Entonces, coger todas esas herramientas de marketing y adaptarlas a nosotros, a nuestro día a día, a nuestra relación con nuestros hijos, para seguir influenciándonos y para poder seguir teniendo esa relación con ellos. Y a partir de ahí, pues bueno, pues ahí surge el libro donde cuento un poquito todas esas técnicas de comunicación. Y ahora os voy a contar pues un par de ellas, ¿no? Pero antes, os voy a compartir pantalla. Si quieres, Álvaro, deja de presentar. Yo presento ahora esta pantalla. Me voy a la presentación. ¿Estáis viendo la presentación? Sí. Bueno, esto ya es un poquito lo que he contado de quién soy. Las palabras que os he comentado, cómo surge el canal de YouTube y cómo surge el libro, Family Man. Pero luego cuando fui a escribir un libro y decía, bueno, ¿cómo adapto el tema de influencers? Lo primero que me dijeron antes de publicar el libro fue, mira, el título cámbialo, porque influencer es como una palabra que está muy mal vista hoy en día, ¿no? O sea, me recomendaban desde la editorial, dice, es que hoy en día hablas de influencer y está como, bueno, pues es como una palabra como que es una persona que todo es por la publicidad o que no hace nada. Entonces, bueno, yo dije, no, influencer, yo tengo claro lo que es, pero busqué, o sea, justo cuando ya iba a poner el nombre, me encontré esto en el programa de, creo que es el de la ruleta, de la suerte o algo así, y entonces decía, joder, influencer, persona famosa en internet por sus tontadas. Entonces digo, ¿cómo vamos a ser nosotros
los influencers de nuestros hijos con esta premisa. Pero claro, yo decía, pero para mí un influencer no es esto, ¿no? Para mí un influencer, y aquí os pongo un vídeo de Fomento que me parece que ilustra muy bien lo que es un influencer. Bueno, se me ha olvidado poner ahí que no es Fomento Alunis, no, eres Salces, ¿no? Y eres el influencer de muchos niños y de que no hace falta tener tantos seguidores, ¿no? Sino que nosotros mismos, dentro de nuestra familia, dentro de nuestros hijos, podemos ser esos influencers. Entonces, para mí esta idea de influencer sí que es. En el libro hablo de que mi primer influencer fue mi padre y que cosas pues, como cuando Carmen y yo nos fuimos a comprar nuestro primer coche, primero fuimos a un concesionario y ahí nos dijeron un poquito todo lo que, las ventajas del coche y nos lo vendieron muy bien. Pero luego fuimos a mi padre y a mi padre le preguntamos, oye, mira, queremos comprarnos un coche nuevo. Y entonces, por fiesta de mi mujer, y entonces dice, perdona, ¿quieres un coche? No te preocupes. En el trabajo yo creo que voy a hablar con no sé quién y un coche de segunda mano. Entonces, no, yo decía... a mí me fastidió porque yo tenía ya hasta el color elegido, pero bueno, luego vimos que al final esa era la mejor opción cuando te sacas el carnet. O sea, vimos que para mí, nosotros era una persona que no solo conocía el tema de los coches y de la compra de coches, sino que además nos estaba dando la mejor de las opciones, el mejor consejo, aunque no nos gustara, ¿no? Y eso yo creo que hay que recalcarlo. El mejor consejo, aunque no te guste lo que vas a oír. Y ese es la labor que tenemos que hacer los padres con nuestros hijos. O sea, darles los mejores consejos, siempre sabiendo que ellos son los que van a tomar las decisiones, pero en muchas ocasiones sabiendo también que ese consejo no les va a gustar. Entonces, bueno, en el libro hablo mucho de las técnicas y quería comentaros sobre todo pues una de las cosas, que es la parte de comunicación, ¿no? Y es que hoy en día ya no es comunicar, ¿no? Comunicar, siempre decíamos, en la teoría hay un emisor, hay un mensaje y hay un receptor. Pero hoy en día la capacidad de atención que tenemos ante las cosas ha disminuido mucho. Antes en televisión se hacía un estudio de cuántos segundos necesitaba un anuncio, un programa para atraer, para conectar con la gente. Y entonces, pues hace años pues estaban hablando de no sé cuántos segundos. Hoy, con la cantidad de información, con la facilidad de poder pasar de un contenido a otro, la capacidad de atención se ha reducido a milésimas de segundos. Entonces, ya no es voy a comunicar con mi hijo, ya no es voy a darle un gran sermón, porque si él en el minuto 1
piensa que es un sermón y que no le interesa, en su cabeza va a desconectar y va a empezar a hablar de otras cosas. Con lo cual, creo que hoy en día necesitamos conectar con nuestros hijos. Ya no solo comunicar, sino pasar un punto más y conectar. Y para conectar hay 3 cosas que son claves. La primera es poder hablar el mismo lenguaje, ¿no? La segunda es conocer a la persona con la que vas a hablar ese lenguaje. Y la tercera es que esa persona te muestre interés y que lo que tú vayas a decirle sea interesante. Si vamos a la primera, bueno, todos tenemos un lenguaje no actual, ¿no? Y cuando digo esto muchas veces en las sesiones de orientación familiar se oye alguna risa, ¿no? O sea, es muy típico el de decir, llega tu hijo, voy a salir con los amigos que han quedado por celebrar las notas, ¿no? Y vamos a salir hasta tarde. Pues tú no vas, ¿no? La primera de nuestras contestaciones. Ya, pero es que todos mis amigos van a ir, ¿no? También nos suena esa contestación. Entonces, acabas diciendo una frase que la has oído muchas veces. Si todos tus amigos se tiran por una ventana, tú también te tiras por una ventana, ¿no? Y todos ya decimos, bueno, es que esto es lo que me decía mi padre o mi madre cuando yo era pequeño, pero es que los tiempos cambian, ¿no? Queremos intentar conectar con nuestros hijos con un lenguaje que no es el actual, sino un lenguaje de hace 30 años. Ojo, porque tenemos una cosa que no hemos vivido nosotros. Somos la primera generación que tenemos que educar en las nuevas tecnologías, en las redes sociales, en los dispositivos, sin haber sido educados, sin haberlos tenido nosotros de pequeños. Y esto, pues claro, es prueba y error. Entonces, tenemos que preocuparnos por conocer el lenguaje, conocer qué es lo que les interesa. Yo siempre pongo este vídeo, que os voy a poner ahora, me parece que es muy gracioso, es una madre que le enseña, coge un teléfono de... A mí me parece que no es de hace tanto, pero sí. Y le dice a su hijo, a su hija que llamen por teléfono, ¿no? Pero no lo entiendo. 5, 10, 6. No comunica, ¿eh? A ver, deja que llame ella. Yo no entiendo. Venga, Andrea, es que no entiendo cómo debe estar. Inténtalo, es muy fácil. Porque el número no se mueve. El número no se mueve. Y sobre todo sí. Ya la leo antes, pero no está. Es que yo los pedís veía que hacían. Claro, tío. Pues que quiero que... Pero que se tiene que mover el número. Porque si no, ¿con cuál se pica? A ver, espérate. Estoy viendo una palanca. Porque esto tampoco se mueve. Que se ríe la madre. ¿Qué le pasa? Pero ese teléfono funciona de verdad. No va, es de juguete. ¿Cómo Ya, tiene línea, mira, escucha. Vale, ahora explícame cómo va. No, otra vez, intenta. A la última vez. De verdad no se puede mover. Sí, a ver, esto es para algo. Esto tiene que estar no, que lo va a arrancar. Claro. O sea, esto está pensado para algo. Claro, pero A lo mejor esto hay que ponerle claro porque hay que hacer nada. 9. 3. Ya, pero hija, hay que marcar con uno. No, 3. Ah, claro. 1. Ah, sí, ¿no? 0. Vale, acabo de entender. 5. 6. Tampoco era así. Se está comunicando otra vez. Pero... Bueno, al final es eso. Tenemos que centrarnos en que lo que tienen ellos hoy en día es distinto. Este vídeo me gustaría hacer el contrario, ¿eh? Y es ahora coger a un padre y ver cómo su hijo le explica cómo funciona TikTok o cómo funciona Instagram o cómo funciona un videojuego. Y estaríamos viendo eso mismo, pero en una versión distinta. Eso es un experimento que tendré que hacer en algún momento para ponerlo. Pero bueno, entonces, el lenguaje es importante. El otro tema importante es el interés. Si yo voy a hablar con alguien que no muestra un interés o que no le interesa lo que voy a decir, pues va a ser mucho más difícil trasladar ese mensaje, ¿no? O conectar con esa persona, ¿vale? ¿Y qué es lo que les interesa hoy en día a nuestros hijos? Pues el teléfono móvil, los videojuegos, Instagram, TikTok. Bueno, pues si eso es lo que les interesa, es lo que tenemos que hacer un esfuerzo por saber qué es, por saber cómo funciona, por intentar descubrirlo, por intentar que ellos nos lo descubran muchas veces. Y aquí pues es algo que tendremos que hacer ese esfuerzo, pues como hacíamos Carmen y yo
cuando nos teníamos que empezar a ver vídeos de YouTube de chavales jugando a videojuegos, pues tendremos que hacer un esfuerzo y empezar a ver qué es lo que les interesa. Pero ese esfuerzo vale la pena, porque yo, por ejemplo, me acuerdo que un momento que dije un viernes a mis hijos, oye, hoy el plan de esta noche ya no va a ser peli y pizza, ¿no? Del viernes por la noche, sino hoy, esta noche vamos a jugar toda la noche a videojuegos, ¿no? Entonces, claro, ellos, ¿qué? ¿Toda la noche? Sí, toda la noche a videojuegos. Entonces, bueno, empezaron a sacar los ordenadores, cogí el ordenador de trabajo, oye, me lo tenéis que configurar, me tenéis que instalar en el videojuego, entonces te instalan el videojuego, te dan acceso a sus amigos, porque claro, te tienes que ser amigo de ellos para poder jugar, y me tenéis que explicar cómo se juega. Entonces, cuando ves la cara de tu hijo explicando a su padre cómo se juega un videojuego, pues es una cara de satisfacción, de que está encantado, de que puedes hablar, tienes ya un tema de conversación para hablar con ellos en cualquier momento. Entonces, es importante que nos dejemos sorprender por ellos también y que ese interés que ellos que mostramos, ellos lo vean, porque eso a ellos les motiva para seguir conectando, para seguir hablando. Bueno, y el otro tema que es importante cuando hablamos de preadolescencia, adolescencia, es conocer, ¿no? Si quiero conectar con alguien, lo primero que tengo que preocuparme es por conocerle. Con el tema de la adolescencia, lo tengo que conocer, que es una etapa de grandes cambios, ¿vale? Si yo sé que va a haber unos cambios físicos, unos cambios cognitivos, unos cambios de inteligencia y unos cambios afectivos, voy a también estar preparados, voy a ponerme en contexto, voy a ponerme en su situación y voy a saber qué es lo que le pasa, ¿no? Porque las cosas pasan también por las circunstancias que están pasando. Entonces, que sepamos que cuando lleguemos a esa edad, nuestra función, la función de los padres es la de acompañarles, no la de pasar la adolescencia, sino de acompañarles en ese proceso de cambio. Y si no desconectamos, pues nos va a permitir generar ese puente para seguir conectados con ellos. Entonces, bueno, en el libro hablo de muchas más cosas, pero quería dejaros un poquito como tema el tema de la comunicación, porque tampoco nos da para mucho. Ahora, con esto de conectar, os voy a poner un vídeo, pero quiero que volváis a esas 3 definiciones que hacíamos todos en nuestra cabeza sobre lo que es un adolescente de hoy en día, ¿no? Y eso os he dejado la libertad de que las pongáis vosotros mismos, no os he dicho, oye, ni os he hablado de definiciones como la generación o los nini, o ni trabajan ni estudian, o sea, he dicho, mira, vosotros pensar qué 3 definiciones, y ahora os pongo este vídeo. What do I think of adolescence? Uf. Los adolescentes, no tengo que pensarlo más, un dolor de cabeza. Faul, egoístisch und grausam. Irrespetuosos, maleducados. Perdón. Perdonad, ¿eh? Vuelvo a compartir. Es que he tocado donde no debía. ¿Veis? No, no se ve. No se ve. Esperad. A ver. Pablo, no se ve. Tienes que hablar más con tus hijos, ¿eh? Venga, ahora sí. Ahora esto se ve. ¿Veis ahora la presentación? Sí, ahora sí. Y ahora, Sí, ahora sí. What do I think of adolescence? Los adolescentes, no tengo que pensarlo más, un dolor de cabeza. Faul, egoístisch und grausam. Irrespetuosos. perdonad, ¿eh? Es que... a ver, ¿veis ahora la presentación? Me vais a quedar al final con las ganas. ¿Veis la presentación? Sí, Pone sí. adolescentes. Pone adolescentes. Venga, pues vamos allá. Ok. Perdón. Ahora.
Lo paso un poco. What do I think of adolescents? Uf. Los adolescentes, no tengo que pensarlo más, un dolor de cabeza. Faul, egoistisch und grausam. Respetuosos, maleducados, egoístas, egocéntricos. Bu fekkente ni noonu la ñu nar a doxalee dañu perdre. Miran, opinan y pasan. They're hard to be around. They're just difficult to be around. One minute they're fine, next minute they're in tears. Complicado. Es que es joven, ¿no? Es que claro que no. Solo piensan en la diversión, en pasar el rato, en estar en un colegueo. They don't want to engage anymore. Solo van a lo suyo. Les falta empuje. Los pondría todo a trabajar, picar piedra para que supieran cómo son las cosas. No puedo. Creo que los adolescentes es la palabra que los define. No puedo. Tienen todo hecho y no luchan por nada. Porque no tienen metas ni sueños. Lo que más me molesta es la falta de compromiso. Cualquier tipo de disciplina que necesite una constancia es inviable. El egoísmo. Solo piensan en ello. No creo que el futuro esté claro con esta generación. Me pone la piel de gallina ahora mismo. Qué maravilla. ¿Y yo qué he hecho? We need them more than they need us. Fico feliz. Muito feliz. Bueno, esto ya voy a dejar de presentar. Dejar de presentar. Porque ahora ya creo que nos podemos hacer algunas preguntas. A ver, el vídeo es fuerte, es impactante. O sea, y sobre todo si alguno tenía en esas 3 definiciones, pues coincidía un poquito con los padres a los que les entrevistan. Pues bueno, te das cuenta de que muchas veces tenemos muchas ideas preconcebidas y que nuestros hijos tienen que luchar por sus sueños y que tenemos que facilitarles el que luchen por sus sueños. Aunque a veces, cuando llegan a cierta edad, pues no coincidan sus sueños con los nuestros. Entonces, bueno, aquí en la última parte pongo que tenemos que intentar ser palmeras, ¿no? Al final puse una foto, porque me acuerdo que en una presentación dije lo de palmeras y decía uno, palmeras de chocolate, ¿no? Palmeras porque si somos, cuando llegamos a esa edad, somos el pino con muchos años de experiencia, o el roble fuerte, cuando llegue la adolescencia lo va a tirar. Va a ser como un tsunami que lo tira. Pero si somos unas palmeras, somos flexibles, nos sabemos adaptar, nos sabemos mover hacia un lugar o hacia otro, pues cuando llegue esa adolescencia, cuando llegue esa edad, pues vamos a mantenernos de pie y vamos a mantener esa conexión con ellos y comunicación con ellos, incluso cuando pase la adolescencia. Entonces, os animo a que seáis eso, a que seáis palmeras en vez de el roble que lo sabe todo y que lo ha vivido todo. Porque la adolescencia de nuestros hijos va a ser muy distinta a la nuestra. Bueno, ahora abro, si queréis, Álvaro, ya preguntas, cosas que queráis saber. He querido resumir un poquito en esas cosas, sobre todo en la de conectar con nuestros hijos. Hay muchas cosas más en el libro, pero bueno, tenía que priorizar alguna. Muy bien. ¿Quién se anima a preguntar?
Yo tengo una pregunta, pero Maite tiene una ya. Maite, pues enciende el micrófono y habla. Maite, no te oímos. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Ahora sí. Vale, perdón. Yo capto la idea de ir, pasar a la otra orilla, a los chavales, ¿no? A sus intereses y todo. ¿Y cómo se puede también llevarles a la nuestra? Porque hay veces que uno no está, no sé si por la risa, creo que me vas entendiendo. Hay veces que a uno le pilla ya muy tarde para ponerse en modo youtuber o en los temas y lenguajes, ¿no? También, que lo nuestro también es bueno, quiero decir, nuestra generación. Entonces, ¿no hay también una forma de traerles a nuestra orilla? A ver, siempre hay que hacer ese esfuerzo, no solo por traerles, sino porque nosotros estamos para ayudarles, ¿no? Entonces, todo lo que quieran hacer, todos los sueños que quieran cumplir, están bien, pero nosotros también podemos aconsejar, nosotros también podemos influenciar y podemos ir dejando nuestras cositas. Y también somos los que vamos a aportar la parte de raciocinio, ¿no? La parte de experiencia en algunas cosas, pero aquí no es, o sea, creo que tenemos que enfocarlo como que no es un tema de estás conmigo o estás contra mí, sino yo te entiendo y como creamos ese espacio de comunicación, tú me puedes contar tus cosas, yo te puedo contar mis cosas. Y a partir de ahí creamos ese equilibrio, ¿no? Ese equilibrio entre lo que ellos quieren y también nosotros vamos a conocer lo que nosotros queremos. Yo siempre digo que luego está lo que nosotros vivimos en casa, ¿no? Y luego están las normas que tenemos en casa. Y luego hay una serie de obligaciones, igual que hay una serie de deberes que tienen que poder cumplir. Pero creo que es importante que cuando llegamos a esta edad, quizás tenemos que definir para nosotros qué es lo importante y podamos ceder en lo que no es importante, ¿no? O sea, si para mí es muy importante los estudios, pues los estudios tiene que ser prioritario. Y yo, por otro lado, voy a poder ceder en otras cosas, pues que a lo mejor en el fin de semana puedas jugar algo más, o no sé, que busquemos ese equilibrio. Pero no es fácil. De hecho, mira, una cosa que me ha pasado hace 2 semanas. Creé una cuenta de TikTok, ¿vale? ¿Sabéis lo que es el TikTok? ¿No? Está tan de moda ahora entre los chavales y las chicas. Pues creé una cuenta de TikTok porque mi hijo estaba en TikTok y yo, bueno, quería saber qué era eso. Entonces creé una cuenta y empecé a subir vídeos de consejos para padres, ¿no? Entonces, tip para padres. Entonces iba subiendo vídeos de consejos para padres. Y no tenía mucho éxito, ¿no? En TikTok. No sé si me seguían 15 o 12 personas y tenía pues como 100 likes. Había subido como 3 o 4 vídeos. Bueno, pues de pronto subí un vídeo que era consejos si tu hijo quiere ser jugador de videojuegos profesional, ¿no? Y entonces pues hablaba un poquito, decía, oye, en el último congreso de Fortnite, el premio que ganó el chaval que jugó que ganó el premio Fortnite es de más de 2 millones de euros, ¿no? Es superior al premio que gana Rafa Nadal por ganar el Open de Australia o el de París, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que los eSports es algo que ya está, que si además lo comparas con lo que es el fútbol, pues tienen sus patrocinadores, tienen una serie de cosas, pues igual que si tu hijo quiere jugar al fútbol. Pero en cambio, si mi hijo quiere jugar al fútbol, no suelen poner muchas pegas, pero si tu hijo quiere ser jugador de videojuegos profesional, pues ahí es como que no, esto no es una profesión y esto no vale. Bueno, lo que se produjo es que el vídeo se convirtió en viral, ¿no? Creo que tiene ahora pues más de 82.000 visualizaciones, ¿no? Y empecé a tener muchísimos likes, ¿no? Ahora tengo como 13.000 likes, ¿no? Y como 1.300 seguidores, ¿no? Y comentaban, ¿no? El vídeo, pero no eran padres. Lo que eran chavales que estaban en TikTok, que habían visto ese vídeo y entonces lo que decían era, oye, esto se lo quiero poner a mis padres para que me entiendan, para que vean que yo quiero ser jugador profesional, pero que no me dejan. Y entonces iban poniendo comentarios con respecto a eso. ¿Qué pasa?
pues todo muy bien, porque yo decía, oye, si tu hijo quiere ser jugador de videojuegos, pues anímale, es su sueño, ¿sabes? Que facilitaba para que los padres animaran a sus hijos a cumplir ese sueño. Luego a la semana subí otro donde decía, si quieres que tus padres te dejen jugar videojuegos, haz esto. Y entonces, a veces ya no les gustó tanto, porque ya lo que decía es, oye, lo primero los estudios y luego lo otro, pon un tiempo, dedica un tiempo, habla con tus padres, explícales todo. Entonces, ese ya como que no gustaba tanto. Y es lo que decías tú un poquito, Maite. Ellos se ponían en su lado y decían, sí, mis padres que vean esto y que jueguen videojuegos, pero cuando luego les das la otra parte, que es lo que decía, cuando le llevo a mi terreno, pues como que eso ya no es tan prioritario. Entonces hay que buscar el equilibrio, pero creo que es importante no perder esa conexión con ellos, no perder esa comunicación. Vale, tienes otra pregunta, Pablo, de Cristina Seguí. Cristina, activa el micrófono si quieres. Sí, la leo, Cristina. ¿Nos oyes, Cristina? Bueno, la he puesto aquí en el chat. Ah, que está con mucho ruido. Vale. Mucho ruido. Bueno, ¿Cómo se hace? Sí, vela. ¿Cómo se hace cuando sabes que le preocupa algo y no sabe cómo expresártelo? En mi caso, cuando empecé a hablar se rebotaba o me culpabilizaba. No tenía tiempo para hablar con ella cuando quizás habíamos pasado la tarde juntas. Bueno, pensar que yo siempre hablo de los espacios de comunicación, ¿no? Es que es importante con nuestros hijos crear espacios de comunicación. Yo en mi caso he intentado hacerlos desde que son pequeños, ¿no? Cuando mis hijos son pequeños, pues una de las cosas que hacíamos era, oye, nos tumbamos en el sillón después del colegio y durante un rato cuéntame lo que quieras. Vamos a hablar de lo que sea, pero sobre todo que ellos me cuenten, ¿no? Y yo escucho, ¿no? Importante aquí, sobre todo, en la comunicación no hemos hablado de la escucha y sí que hablo mucho de ello en el libro, pero es importante escuchar. O sea, yo siempre digo que tenemos 2 oídos y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos, pero a la hora de la verdad no es así. Y además no solo no escuchamos, sino que la escucha que hacemos pues es sentenciadora. O sea, te escucho pero para decirte, no ha sido sin querer, ¿sabes? Entonces tenemos que forzar. La comunicación tiene que ser escucha por un lado, ¿no? y luego buscar esos temas en común. Entonces, el espacio de comunicación no se crea de un día para otro, ¿no? Si yo, cuando mis hijos eran pequeños, íbamos haciendo esos espacios de comunicación, pues luego te permite que luego tu hijo, cuando es más mayor, le dices, oye, vamos a hablar, y no te dice, ¿qué he hecho? No, vamos a hablar porque tenemos este tema o porque hemos creado ese hábito de hablar de todas las cosas o de ciertas cosas. Entonces, hay que ir buscando, o sea, no es cosa de un día, sino que hay espacios de comunicación. También luego hay que conocer a cada uno de nuestros hijos o de nuestras hijas, porque hay hijos que son más tímidos, ¿no? Y entonces pues va a costar mucho más entrar. Sabemos que le preocupa algo, pero quizás tiene miedo o quizás pasa por él ahora mismo un sentimiento de ira y no quiere hablar. Entonces tenemos que ser pacientes y tenemos que ir buscando esos espacios que nos aproximen a ellos, esas burbujas de comunicación, ir creándolas, ir manteniéndolas, ¿no? O sea, decir, no, ya he conseguido hablar con mi hijo, pues ahora ya, o con mi hija, ya hablaremos dentro de X tiempo, ¿no? Todas las semanas tengo que esforzarme para buscar esos espacios y que podamos hablar, o todo cada 15 días, pero que busquemos espacios de estar a solas con ellos y podamos hablar de temas. Entonces, bueno, no es fácil, pero hay que seguir insistiendo, hay que seguir lanzándolo, esos lazos, esos puentes. Muy bien. No sé si se anima alguien más. Vale, yo tengo una pregunta como profe. Adelante. Como profe, como preceptor, ¿hasta qué punto tú ves, Pablo, que es bueno, que los chavales se metan en redes sociales? Y si lo ves bueno, ¿de qué manera hacerlo? A ver, yo, mira, con todo el tema de la tecnología, yo soy muy pro tecnología, ¿vale? Creo que, y de hecho lo ha demostrado
en la pandemia, podemos hacer cosas gracias a la tecnología que antes eran impensables, ¿no? Entonces, soy muy pro de la tecnología y también suelo lanzar un mensaje de no, como padres, no demonizar la tecnología, ¿no? O sea, cuando hablamos con nuestros hijos, decimos, no, es que yo antes jugábamos en el parque sin necesidad de un teléfono, ¿no? O sea, lo que estamos lanzando es un mensaje de todo lo que había antes es mejor que lo que vas a tener tú ahora o en el futuro. Y para ellos la tecnología es su presente y su futuro. Las redes sociales van a ser su presente y su futuro, con lo cual no demonizarlo, porque no estamos consiguiendo nada con eso. Sí que creo que tendrán que estar, ¿vale? Que no es algo que haya que forzarlo, ¿vale? Tendrán que estar. Quizás en el momento de que estén, sea bueno que estemos con ellos y que vayamos con ellos de la mano, ¿vale? Poco a poco, que vayamos introduciéndolo, pero luego también tenemos que ser muy coherentes, ¿no? Si quiero que estén en redes sociales y que hagan un buen uso de las redes sociales, tengo que ser primero yo el que haga un buen uso de las redes sociales y que controlo también el tiempo de redes sociales, etcétera, etcétera, ¿vale? Y explicarles, o sea, acompañarles en ese proceso en el momento de que se quieran ir metiendo. Porque si lo hacen con nosotros, les vamos a poder dar esos mensajes de cuál es el uso adecuado. Mientras que si lo hacen sin nosotros, pues bueno, pues van a tener el mensaje de todo lo que venga por ahí y que puede, ¿no? y que la tecnología o las redes sociales mal usadas, pues son peligrosas, lógicamente. Entonces, pues que vayamos con ellos, que no lo forcemos, pero que tampoco lo demonicemos, ¿no? Muchas gracias. Nada, ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Félix, por supuesto. ¿Qué tal? A ver, yo soy informático como tú y también me gusta la tecnología. Mi juventud he sido muy gamer y tal. Entonces, bueno, me aproxima mucho a lo que tú has vivido o algo así, ¿no? Entonces, identifico, pues has hablado de Instagram, de YouTube, que todos quieren ser youtuber. Y es verdad, mi hijo con 11 años, Félix, quiere, de hecho tiene un pequeño canal que yo creo que de los únicos suscriptores que tiene seguidores es Álvaro y alguno más, porque realmente nada, pone juegos, partidas de juegos, pero no le sigue nadie, ¿no? Como a estos grandes. Entonces, se ha desilusionado. Entonces, ¿yo qué pienso de esto? Que realmente no quieren, o sea, Instagram es un medio, es una red, YouTube es otra, etcétera, pero realmente lo que les interesa son los likes. De la misma forma que yo recuerdo de las series que veíamos cuando éramos jóvenes, las series estas americanas, que había unos que eran populares y otros que no eran populares, ¿no? Entonces, realmente no todo el mundo puede ser popular. Es decir, ese que gana 2 millones jugando al Fortnite es uno entre no sé cuántos millones, ¿vale? Que lo intentan. Igual que Rafa Nadal es uno entre no sé cuántos que lo intentan. Yo quería ser futbolista cuando era pequeño, pero era muy malo. Pero yo no era consciente de que era muy malo jugando al fútbol, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cómo? O sea, el agravante que yo veo es que yo me daba cuenta de que era muy malo jugando al fútbol porque jugaba al fútbol con mis compañeros y pues me regateaban por todos lados. Era fácil de ver. Entonces, ¿cómo hacerles ver que realmente, o sea, para cualquier cosa hay que hacer un esfuerzo, hay que trabajar mucho, hay que dedicarle muchísimas horas, sea de gamer o para ser médico? O sea, si es que me da igual, ¿vale? No sé si te consigo mi inquietud, ¿no? Trasladar mi inquietud. Sí, mira, Félix, muchas gracias por la pregunta. Mira, lo que dices es así, o sea, pero no solo nuestros hijos, nos pasa a nosotros con las redes sociales. Entramos en las redes sociales, subimos una foto y buscamos el like, ¿no? Hoy en día buscamos el like, la aprobación. Empieza a haber muchos trastornos por culpa de esto. Pero cuando a mí me dice un padre, mi hijo quiere ser youtuber, adelante, móntale el canal, hazlo con él y que se dé cuenta que las cosas cuestan. Y como dices tú, ¿y qué pasa? Que piensan que cuando suben 2 vídeos ya van a tener cientos de seguidores, cientos de likes, y cuando ven que eso no es así y que hay que trabajarlo, pues es una experiencia también muy valiosa que nos da este tipo de cosas. ¿Quieres ser jugador de videojuegos? Date la oportunidad, que vea que no es fácil estar entre los primeros y subiendo.
que vea que todo eso requiere un esfuerzo y que requiere una constancia, con lo cual, para mí creo que es la forma mejor de enseñarles que las cosas que quieres requieren trabajo duro, constancia y que no solo son, y que los likes no van a venir enseguida. Entonces, en ese sentido, fenomenal. En el sentido de los likes, pues subo una foto a Instagram y quiero muchísimos likes, pues también hay que estar con ellos para explicarles que no tiene que ser solo el motivo este, sino que tienen que buscar también pues cosas mucho más, cosas que les hagan felices. Al final ellos mismos se van a dar cuenta que subir fotos para que te den un like a alguien que no te conoce no te va a hacer feliz. Por eso te decía también muchas veces el tema de la coherencia. Oye, niño, deja el móvil, pero estoy yo con el móvil. Yo me acuerdo un zasca que me dio mi hijo, pero cuando empezó con redes sociales le pusimos Facebook. Y decimos, oye, Facebook es, bueno, pues para que contactes con tus amigos, pero no para que tengas amigos que no conoces en la vida real, ¿no? Entonces, me acuerdo, le pusimos el teléfono, la cuenta de Facebook, y a la semana me dice mi hijo, papá, ¿quién es Joaquín Montaner? Y digo, pues mira, no tengo ni idea. Dice, pues es que es amigo tuyo en Facebook. Estás que utilice y luego soy yo el que no lo está utilizando de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que estar con ellos, tenemos que ir viéndoles y haciendo seguimiento y también viendo que bueno, que eso que van a tener al final es verdad, lo ven eBay o Ibai, que tiene no sé cuántos mil seguidores, pero claro, a veces tú hay uno, hay dos, hay tres, y esos se lo han trabajado muchísimo. El otro día veía el programa que le habían entrevistado a Ibai, que es un caster, pues el Jordi Évole. Entonces decía, haciendo una entrevista decía, a mí me sorprende, dice, porque yo para hacer un programa y que me vean 150.000 o 2 millones de personas, necesito varios realizadores, varios guionistas, varias cámaras. Y este tío, él solo, en su casa, con un ordenador, consigue más de 2 millones de personas que le vean. Entonces, no les quitemos mérito, porque además son sus influencers. Entonces, no les quitemos mérito, pero sí que estemos ahí para ver, para enseñarles, oye, que eso no es fruto de un día. Mira, este tío lleva muchos años subiendo, casteando, yendo a campeonatos, que todo eso requiere. Y si además le damos la oportunidad de que lo prueben, fenomenal, porque entonces se van a dar cuenta que la realidad es esa. Yo veo un problema, si me permitís, perdón. Veo un problema y es que en el afán de conseguir likes, ¿vale? Su estrategia, por decir de alguna forma, bueno, claro, o sea, empiezan a subir fotos que no deben subir, o sea, cada vez vayan arriesgando más, ¿no? Entonces, ¿cómo, obviamente, evitar eso, ¿no? O sea, ¿cómo, pues que mi hijo no suba fotos, yo qué sé, haciendo el idiota? Que bueno, que hacer el idiota a lo mejor no tiene más trascendencia, más que, bueno, pues ha puesto un poco el ridículo y ya está, pero de ahí se abre un camino complicado, ¿no? O que puede llegar a ser complicado. Mira, yo ahí, sobre todo para el tema de las fotos, os recomiendo buscar en internet vídeos sobre el tema del sexting, sobre el tema. Entonces, hay vídeos muy buenos que lo que enseñan es que cuando tú subes una imagen, esa imagen ya es pública, ¿no? Y ya pierdes el control sobre esa imagen. Entonces, hay algunos vídeos muy, muy explícitos donde una niña sube una imagen, luego alguien, un pirata, la retoca, la pone en una portada de no sé qué y aparece en el instituto y la niña va por el instituto y va viendo todas esas imágenes y todo el mundo mirándola y riéndose. Entonces, que busquemos esos recursos que hay, ¿vale? Para verlos con ellos y para que ellos se den cuenta que oye, que todo lo que subes tiene una serie de consecuencias. Y antes que eso es, si yo además he estado con ella, hemos creado la cuenta juntos, me ha enseñado a crear la cuenta de Instagram, porque hay veces que no eres tú, o la de TikTok, sino que es ella, pues también le vas a ir explicando o le vas a ir viendo qué es lo que hace, qué es lo que sube y cómo lo sube, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que generar ese ambiente, ese ambiente de que, oye, esto es la tecnología, es algo más, que yo me preocupo, si no estoy muy en línea, me preocupo por saber un poquito más de ello y además, si a ti te digo que me expliques cómo funciona, pues seguramente tengas a tu hijo, como me decía mío, enseñándome cómo se juega el videojuego y metiéndome en la propia partida y conociendo a sus propios amigos. Entonces, que lo veamos como algo, una afición más que puedan tener, pero explicándoles los riesgos y que seamos nosotros los que estemos con ellos también.
Muchas gracias. Nada, hombre. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Ya lo que Cristina ha puesto en el chat, quizás no le basta con una tarde. Gracias. Bueno, ¿Puedo una preguntita? Sí, Virginia. Sí, solo una cosa. No sé si ha salido porque se me cortó y a lo mejor alguien ya lo ha preguntado, pero ¿la edad adecuada? Mira, ¿la edad adecuada para qué? Para empezar con todo el asunto de las redes sociales con los niños. Hay edades para todos. Cuando voy a colegios, me dicen, háblame, bueno, como una vez en un colegio que me dice, mira, no sé qué es lo que va a contar, antes de empezar, dice, no sé qué es lo que vas a contar, pero quiero que me expliques qué es el Fortnite, porque mi hijo se pasa horas ahí y quiero saber qué es eso, ¿no? O, oye, no te vayas de aquí sin decirme a qué edad le tengo que dar el teléfono móvil a mi hijo, ¿no? Y dices, a ver, lo primero de todo, tenemos que conocer, lo hemos visto antes, conocer a nuestro hijo o a nuestra hija. Primero, tenemos que conocer, tenemos que saber si es más adictivo, si se engancha más, si se engancha menos, y viendo con él. Luego hay una cosa que es en redes sociales, pues dependiendo de la red social, hasta los 14 años, pues no puedes entrar. Entonces, mirar cuáles son las edades recomendadas para cada red social. Porque a lo mejor tu hijo tiene 13 años y te está pidiendo tener Instagram y hasta los 14 no puede utilizar Instagram. Aunque él se lo puede descargar y lo puede instalar, pero legalmente es una red que a partir de 14 años. Videojuegos, pues ver qué videojuegos. Antes decíamos cuando comprábamos videojuegos, recomendábamos mirar el código PEGI, ¿no? Que es el código que identifica, primero, la edad para ese videojuego, segundo, si es violento, si tiene palabras soeces, si tiene desnudos. Bueno, pues tenía una serie de indicaciones. Ahora quizás es más complicado porque los videojuegos los juegan online, entonces pues o se los descargan o acceden directamente con ellos por la web. Pero tenemos que ir viendo con ellos, ¿no? Buscando información y luego yendo con ellos y entrando con ellos. Y si somos nosotros los que, oye, ya es edad de que empiece a jugar, a lo mejor puede empezar a jugar con nosotros. Yo juego con mis hijas a Roblox, súper divertido, es un juego de estos online donde entras en un mundo virtual y desde coger una mascota, de cuidar un bebé hasta hacer acampada, o sea, tienes cosas mucho más controlables y ahí jugando con ellos es cuando te vas a ver si se engancha más, si se engancha menos, si le gusta investigar y quiere descubrir algo más, no sé, estar con ellos. Pero la edad depende de cada uno, de la personalidad de cada uno de nuestros hijos. O sea, tenemos que descubrirlo nosotros con ellos. Y luego, para mí el tema de ver la edad de las redes sociales era clave, ¿no? Porque decía, para las redes sociales vamos a mirar la edad y si no tienes esa edad, pues entonces le digo, no, mira, es que no te lo digo yo, es que lo pone aquí, que para entrar en Facebook tienes que tener esta edad, ¿no? Lo utilizaba también como excusa para no ser el malo, ¿no? Gracias. Ah, hombre. Y para el móvil igual, o sea, yo para el móvil recomiendo, primero que conozcamos a nuestro hijo, recomiendo hacer el contrato, yo lo hice con mis hijos, el contrato para el tema del móvil. Siempre mi mujer y yo hemos marcado una edad clave, o sea, pues a partir de esta edad y además con algunos condicionantes. Oye, tienes el móvil a partir de esta edad y además si has aprobado todo, o sea, buscábamos formas para que, bueno, que no fuera tan fácil, ¿no? Pero sabiendo que al final tenía que llegar y que lo importante es ir explicándole cuál era el uso y cómo utilizarlo y dónde utilizarlo. Entonces, bueno, hay que ir conociéndolo y ir marcando un poquito las pautas cada uno en casa. Tienes aquí la pregunta de Cristina Selí. Dice, ¿cómo controlas que no estén en internet hasta las 1000? Algún día se despista y se le va la hora. Mira, yo, a lo mejor con Félix lo podemos hacer, ¿no? O sea, yo en su momento le dije a mi mujer, tengo que inventar algo, ¿vale? O sea, que controle la wifi, ¿no? O sea, el poder está en la wifi, ¿no? O sea, si controlas la wifi, controlarás el mundo, ¿no? Entonces, no, pero, a ver, que no estén hasta tarde, pues ahí hay que marcar horarios, ¿no? Es decir, oye, mira, pero también siendo conscientes a lo que juegan. O sea, por eso digo que hay que conocer el mundo. Si yo a mi hijo le digo, oye, a las 12 apaga, por poner un ejemplo. Tengo que saber que dependiendo del juego que esté jugando, si se sale de la partida antes de tiempo, pues le banean. Si se sale de la partida después de tiempo, pues le banean. O sea,
¿Qué significa? Pues que le quitan puntos o que le prohíben poder jugar durante un tiempo. Entonces, sabiendo eso, mi argumento ya cambia. Oye, mira, no empieces una partida a las 11:30 si a las 12 tienes que apagar, ¿vale? Y entonces a las 11:30 te aviso de que ya vayas apagando y que es la última partida porque a las 12 cierras. Entonces, claro, eso requiere ir conociéndoles y sabiendo a lo que juegan y cómo funciona un poquito el juego. Porque si tú le dices, oye, apago, y está en medio de la partida, pues tiene unas consecuencias para ellos. Entonces, mejor adelantarnos y si decimos, oye, quiero que apague a las 12, pues a las 11:30 es la hora de apagar, ¿vale? Pero bueno, es complicado lo de los horarios. Pero bueno, lo que decía lo de la wifi, o sea, si creamos un programa que diga, mira, tienes hasta las 10 con wifi, ¿no? Pero si has hecho los deberes, el sistema me va a decir que te dejo 15 minutos más. Y si has hecho cosas en casa, el sistema me va a decir que puedes. Entonces, y automáticamente el sistema, dependiendo de los responsables que son, les vaya ampliando el horario, ¿no? Entonces sería el sistema... Yo, si quieres, lo hacemos, Pablo. Yo no tengo problema con eso. Bueno. Bueno, oye, Pablo, pues ya llevamos una horilla. Sí, yo, vamos, estoy aquí, como estoy en la cocina no tengo problema. Yo engancho ahora algo de cenar y... Bueno, oye, no sé si alguien más tiene así una última pregunta. Y si no, lo dejamos aquí. Muy bien. Pues oye, un placer, ¿eh? Muchas gracias, Pablo. Un placer. Y nada, ya sabéis, por ahí estamos en redes sociales. Sí, os recomiendo que os compréis el libro, porque primero es muy sencillo de leer. O sea, me lo han dicho mucho. Oye, mira, es fácil de leer. O sea, y cuando lo dije, los padres no tenemos mucho tiempo para leer. Entonces, vamos a hacer algo que sea sencillo de leer, pero son cosas que tienen, como si dijéramos, muchos consejos para poner en práctica. Entonces, y además se ha creado un poquito pues con códigos BIDI para poder ir a vídeos de YouTube y entonces, bueno, os lo recomiendo, o sea, que si podéis, que os lo compréis y si alguien se lo compra, se lo da a Álvaro y un día en Tajamar lo dedicamos. Pero estará en ebook, ¿no? Está en papel, está en papel. Solo en papel, vale. Lo compraré, pues de todas formas. No, es que ahora estoy escribiendo otro que se está haciendo. Eres un snob. Oye, el antiguo. Bueno, pues oye, muchas gracias y mucha suerte con esto de la educación de los hijos, de la adolescencia y yo creo que es un reto apasionante, ¿no? y se puede sonreír cuando se tiene hijos adolescentes, ¿eh? Pues animo. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos el mes que viene. Gracias. Ya te diremos si sonreímos. Gracias, Pablo. Gracias. Venga. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias a vosotros.